50 centímetros sobre ese relieve, casi estamos a nivel del mar ahí. Pero si sube 90 centímetros, ven todos los puntos blancos, son localidades que ahí están asentadas. Para darse cuenta, incluso muchas de ellas, desde aquí, son centros turísticos. En un ejemplo de cómo sería en un pedazo de esa costa, vean aquí, incluso es diferente en temporada de lluvia que en temporada de seca. En temporada de lluvias, además de la inundación del mar, viene la inundación de los ríos. Entonces, se incrementa el nivel de la inundación. Por lo tanto, vean cómo crecería la mancha azul, cómo va creciendo en un escenario de 20, 50 o 90 centímetros, al mismo tiempo que podría ocurrir en temporada de lluvias cuando le sumas el agua que los ríos están aportando sin una creciente extraordinaria, únicamente con sus cauces normales. Bueno, eso implicaría, fíjense bien, para el caso de Nayarit, en un escenario de 90 centímetros, implicaría hasta 55 localidades afectables ahora, 15.000 viviendas, más de 50.000 habitantes, pueden ser no muchos en términos de total de habitantes, pero resulta que pues son condiciones muy particulares de por qué están ahí. Además de que de esas 55 localidades, 24 tienen establecimientos o actividades turísticas. Para que luego demos cuenta cuando la actividad de turismo ahora se convierte en la principal o la segunda actividad más importante económicamente hablando del estado de Nayarit. Hasta aquí dejo lo que este grupo climático, en conjunto con los no climáticos, pudimos analizar en términos de cómo se han comportado algunas variables del clima en los últimos 50 años, cómo se ha visto hacia el futuro bajo dos escenarios de gases de efecto invernadero, asimismo, cómo esos datos que están arrojando los estudios nos pueden mover esas amenazas del cambio climático. ¿Qué es lo que finalmente después nos va a impactar nuestras fórmulas de riesgo y evaluación de la vulnerabilidad? Ahora invitamos a la doctora Susana Marceleño a que nos platique cómo se manejó esto de la vulnerabilidad de los sectores. Buenas tardes. En esta ocasión me toca presentarles el análisis de la vulnerabilidad de los sectores. Se dividió en tres áreas: la social, la económica y la ambiental, en la cual en el área social medimos la vulnerabilidad de la percepción de los jóvenes, las mujeres indígenas, los asentamientos humanos y los riesgos a la salud. En los aspectos económicos, los agropecuarios, forestal y principalmente el turismo. Y en los ambientales, la diversidad vegetal y animal o biodiversidad, la disponibilidad y la calidad del agua y los suelos. La metodología que utilizamos fue una metodología de evaluación de riesgos que fue adaptada por Naciones Unidas y el UNDRO por Corpu, el cual nos dice que el riesgo está en función de las amenazas y la vulnerabilidad, llamando al riesgo como la probabilidad de ocurrencia de cualquier evento en el cual puede haber pérdidas catastróficas, ya sean por fenómenos naturales o antropogénicos. La amenaza es la ocurrencia de todos los eventos, llámese naturales como antropogénicos, y la vulnerabilidad como la probabilidad o la capacidad que tiene un sistema o el sector de tener pérdidas o daños en caso de una amenaza. La vulnerabilidad en ese entonces estaba evaluada por la sensibilidad y por la capacidad de respuesta que tenía el sistema o el sector en este caso. Y es hasta el 2004 que el IPCC adopta una metodología de INRICH 2004 y hace esta adaptación donde nos dice que la vulnerabilidad está en función de la exposición, que no viene siendo más que el enlace entre la amenaza y la sensibilidad y la capacidad de adaptación. Para nuestro caso, se construyeron indicadores en cada uno de los sistemas, tanto de sensibilidad como de capacidad de respuesta,
que fueran medibles, cuantificables y verificables para poder llegar a tener una evaluación del riesgo y no quedarnos simplemente con el análisis de la vulnerabilidad. Es imposible presentarle los 12 sectores, solo seleccioné algunos de ellos, entre ellos la percepción que tienen los jóvenes rurales del estado de Nayarit, donde ellos el problema de cambio climático no es muy percibido, solo el 10% de esa población lo nota. Ellos están más preocupados por los problemas económicos, problemas de inseguridad y crisis en valores y en el dinero. En el caso de salud, se vieron 3 enfermedades: las infecciones de vías respiratorias, las IRAS, y las enfermedades diarreicas, que se hizo un análisis durante 5 años, mes por mes, de la incidencia, donde se comportan como enfermedades tradicionales y estacionales. Las enfermedades respiratorias son de invierno y las diarreicas están asociadas a estaciones de primavera-verano. En el caso del dengue, sí, en el 2009 fue muy atípico, realmente fue porque no hubo toda la prevención de ese año no se efectuó, y además de que fue donde hubo más lluvias en el 2009, entonces tendremos ciertos picos en cada una del dengue. La población más vulnerable se encuentra en la sierra, son los municipios serranos, donde viven comunidades indígenas, coras y huicholes y tepehuanos, sobre todo en Jesús María. La capacidad instalada, a pesar de que en la sierra existe infraestructura de hospitales de medicina alternativa, ellos tienen sus propios chamanes y aparte la medicina alópata con sus 4 especialidades básicas. En el turismo, como ya nos comentó el doctor Irán hace unos momentos, el turismo se hizo a través de la amenaza de incremento del nivel del mar, donde para 20 centímetros no hay ningún cambio. Sin embargo, en 50 y 90 centímetros son 3 municipios que se verían afectados, principalmente Bahía de Banderas, Compostela y San Blas. La afluencia turística y los centros, el 100% está en 8 municipios costeros, de los cuales Bahía de Banderas, que es el boom turístico actualmente para nuestro estado, se concentra el 54% de las instalaciones turísticas y donde llega más el turismo. Ese turismo es el 62% sol y playa. El ecoturismo se concentra más en el municipio de San Blas. En el caso del sector forestal, se hizo o se contrastó con la amenaza de temperaturas extremas y sequías, donde los resultados que arrojaron es que en un escenario A2, a finales del siglo, las áreas potenciales de bosque mesófilo y bosque de pino encino llegarían a reducirse, y bajo una condición de exposición podrían llegar al 2080 a desaparecer. En disponibilidad de agua se contrastó con la amenaza de sequías, donde el inventario nos dice que tenemos 11 acuíferos, de esos estamos graficando la recarga, la extracción y la disponibilidad. Donde hay más sobreexplotación de esos acuíferos es donde están asentadas más la población, llámese el Valle del Matatipac, que es donde está la tercera parte de la población de todo el estado, donde está la capital realmente, que es Tepic. Y la otra sería el de Punta Emita y de Valle de Banderas, que es donde está actualmente el boom turístico. De estos acuíferos se extrae alrededor del 43% para uso público y urbano y el 41% para la agricultura. En un escenario A2 para el 2080, el incremento de las superficies por acuífero en caso de sequía sería muy alta y alta
en esta zona, sobre todo la zona del Matatipac, del Santiago y del Valle de Banderas. Serían las zonas que más problema o más vulnerables se verían. Bueno, en resumen, yo les diría que de los 12 sectores, solamente el 40% de los sectores pudimos llegar a tener una evaluación de riesgo, no quedarnos nada más con la vulnerabilidad, y el 60% de los sectores restantes nos quedamos con un simple diagnóstico de la vulnerabilidad por la falta principalmente de la información de buena calidad. Bien, para finalizar, invitamos al doctor Irán Bojoques para que nos platique entonces de los retos y oportunidades o fortalezas y debilidades que se encontraron dentro de este proyecto. Gracias. Y gracias a la Universidad Nacional por invitarnos a este espacio de poder exponer el esfuerzo que hizo el Estado y un grupo de trabajo en torno a cumplir con una demanda que salió del gobierno del Estado de Nayarit y cofinanciada con el CONACYT. Ya después de todo lo bueno y lo que no pudimos hacer y todo eso que se enfrenta uno después de 2 años que decíamos de trabajo, fuimos cerrando hacia el diagnóstico de lo que encontramos y lo que no encontramos. Pueden, sin querer leer todo ese texto, pueden ver ustedes que sí hay algunas fortalezas. Lo que hasta ahora hemos todavía encontrado bastante interés por el Estado por continuar con este esfuerzo. Al final les presentaré un poco en qué va esto del programa estatal. Hay una serie de posibilidades a favor, entre otras, el propio proyecto ha permitido tener ya un grupo, aunque sea incipiente, pero un grupo de trabajo local que antes todos dependíamos del exterior. Y esto, cabe señalar, fue básicamente la Universidad Estatal, el propio Instituto INIFAP local, y siempre con el apoyo de externos, más el involucramiento, insisto, más de 20 estudiantes fueron involucrados en el proyecto como becarios. Al mismo tiempo se generó una serie de documentos que creo que pues, son el primer esfuerzo, yo lo llamaría así, por tener un inventario de gas efecto invernadero. Ya estamos hablando de las actualizaciones, ya se asistió a un primer curso en la región para ver qué cosas vamos a hacer cada uno de los estados de la región para irnos igualando en los criterios y en la forma de hacerlo. Aunque es una metodología internacional, al final depende de los datos que cada quien consigue en sus estados, y es un cuento que se repite en cada reunión que tenemos, los datos. Entonces hay una serie de estudios básicos ya que nos van a permitir, yo creo, caminar un poco más rápido. Dentro de las debilidades es importante, como siempre, cuando tú revisas el dinero que se designa para el desarrollo de los estados, el área ambiental es la más deprimida. Entonces siempre nos enfrentamos con esto y a veces falta puede ser por falta de interés, pero es un tema que en la práctica se le pone poco dinero. Otra cosa importante es que, bueno, es algo nuevo también, que los estados empiezan a tener sus leyes estatales, las leyes ambientales que existen, como la ley GEPA estatal, ya tan viejita, no tiene prácticamente ningún reglamento, etc. No se encuentra hasta ahora este pequeño grupo que empieza a trabajar sobre este tema. No teníamos capacidades para el trabajo sobre temas de cambio climático en la zona. Otra cosa importante es esto respecto de la generación de los datos. Vieron ustedes que de 80 y tantas estaciones que están tomando datos sobre el tema en Nayarit, solamente 2 se reunieron los criterios de calidad. Incluso para Indy solamente dio una que estaba más al norte del estado. Entonces, tenemos una serie de debilidades que
evidentemente empiezan por el desconocimiento de los impactos que esas amenazas que hemos comentado antes tienen sobre los sectores en particular. Nos damos cuenta cuando nos pega y nos quejamos y andamos buscando la forma de resolver, pero eso debe verse con tiempo. Insistir en las amenazas. Lo que creo que la principal amenaza es: si no actuamos, vamos a ser nosotros mismos. Estamos viendo en el caso del Estado la ampliación de zonas con menor precipitación. Ya les comenté qué sector de la parte sierra y hacia el sur vemos que estaría creciendo esa mancha de menor precipitación. Tenemos en promedio incrementos de temperatura entre 5 a 6 grados en el peor de los escenarios, en el A2 2080, y de 4 a 5 en las mínimas. Se espera un incremento de las tormentas y huracanes que pasan o ingresan cerca al estado. Y esto, que es algo ya internacional, pero que cuando vemos los datos locales de las estaciones de Mazatlán y de Manzanillo, pues no van lejos de esta. Ya vamos por el segundo escenario. Este ya está rebasado. Por lo tanto, nuestra oportunidad de trabajar con ese tema sería la reducción de emisiones, incrementar la captura. Como vieron, el sector forestal nos da una oportunidad bastante importante para el Estado, a diferencia de otros, por la cantidad de precipitación y por las coberturas que aún mantenemos. Solamente por recordar qué cobertura teníamos de bosque con respecto a no bosque. No lo recuerdo. Trabajar más entre los actores en reducir el riesgo y la vulnerabilidad de los sectores amenazados. Asimismo, en desarrollar capacidades locales y en la región sobre esta temática. Comentarles que en este tema hemos avanzado como parte de esa oportunidad en gestiones con 6 estados de la región centro-occidente. Hemos gestionado para fondos regionales del CONACYT. Nos han aprobado un proyecto que lo que pretende es que cada estado tenga su programa estatal, su inventario, y promovamos una agenda común con fines de gestión de recursos para ir, porque es parte del problema, los dineros para ir atendiendo y ser menos vulnerables. Asimismo, este proyecto nos está comprometiendo ahora, que apenas arranca tenemos un par de meses, nos está comprometiendo a hacer 2 análisis muy concretos respecto a la vulnerabilidad y disponibilidad de agua, y vulnerabilidad de la parte de seguridad alimentaria. Concretamente, cultivo de maíz de temporal, donde la región esta es líder a nivel nacional. Por otro lado, ese proyecto nos compromete de aquí a 3 años dejar un posgrado en el tema de cambio climático funcionando, un centro regional sobre cambio climático con instalaciones propias y nodos en cada estado. Es un proyecto con bastantes centavos si lo comparamos con los que pudimos operar para los programas estatales. Entonces, al final la idea es desarrollar capacidades a escala de la región, por lo que implica la gestión de recursos. No me detengo mucho en esto, pero derivado de todo diagnóstico viene la misión. La estamos sustentando en que se reduzcan las emisiones, incrementar los sumideros, reducir la vulnerabilidad de la población y su economía, asimismo el desarrollar capacidades. Insistimos mucho en esto porque créanme que se complica mucho desde allá trabajar la parte científica cuando no se disponen de estos recursos. Hay cosas de corto plazo. Hablamos de corto plazo así como lo que dura un sexenio de un gobernador. Creemos que podemos estar atendiendo este tipo de situaciones. Evidentemente, la visión que quisiéramos y que estamos promoviendo que se establezca a la hora de que se decrete el programa estatal es que Nayarit se vea con liderazgo nacional en el monitoreo y en tanto el GI como las amenazas, esté comprometido con la reducción y la mitigación, con el desarrollo de capacidades institucionales. Esto es muy importante, casi todo por la condición propia y el diagnóstico, todo apunta a que debemos de actualizar y adaptar nuestros programas, nuestras formas de hacer la planeación de uso de suelo.
Parte del problema es que hay un desorden en esto y el resultado es degradación casi de todo. Asimismo, nuestro plan de acción de respuesta a las amenazas del cambio climático. E insistirles sobre este punto, sobre nos vemos también trabajando en una agenda común con los estados vecinos. Teniendo en cuenta los diferentes elementos como a nivel nacional, los 4 programas preexistentes al nuestro en cuanto al momento que se publicaron, Veracruz, que era el referente, Nuevo León, DF y Chiapas, por un lado. Por otro lado, los documentos internacionales nos permitió avanzar en el diseñar todo esto que va acompañado de un programa que tiene que ver con los objetivos estratégicos. Pudimos identificar para atender toda esa parte diagnóstica de problemática 18 objetivos estratégicos, los cuales 10 son estrategias de mitigación, 18 de adaptación, 16 líneas de acción de mitigación y 16 para la adaptación. Sería muy cansado hablar de todas ellas aquí, solamente enfatizar en lo que están concentradas esas 10 estrategias. Van fundamentalmente orientadas a la coordinación institucional por la competencia misma de lo federal y lo estatal. Casi todo lo de mitigación compete más a la federación, entonces es más trabajo de coordinación institucional. Eso se diagnostica desde el programa de Veracruz, esta problemática. Luego, la reducción de emisiones en los sectores, por cada uno de los sectores. Nosotros analizamos unos cuantos, unos más completos, otros menos completos, pero al final todos los sectores más allá de lo que pudimos analizar. El control de los cambios de uso de suelo es algo que se debe enfatizar para nuestro caso. Asimismo, el incremento de sumideros de carbono como algo importante, por nuestra condición que tenemos todavía. Por la parte de adaptación, si se dan cuenta, parece más amplia, y efectivamente creo que es donde podemos hacer más como sociedad local, que es el fortalecimiento de las capacidades, tanto del gobierno para la gestión de los temas del cambio climático como de las instituciones académicas. La mejora de la cultura social ante el cambio climático es algo que debemos estar haciendo constantemente y debe aparecer en todos estos apartados. La reducción de la vulnerabilidad de los sectores es algo que es como una receta. Todos pretenden reducir su nivel de vulnerabilidad. Un ejemplo de ello es si tenemos en la región liderazgo en la producción de maíz de temporal blanco, maíz blanco de temporal. La pregunta es cuánta de esa producción está, por ejemplo, con aseguranza. Y vamos a darnos cuenta que es muy reducido el volumen de superficie que tiene aseguranza, lo cual lo hace más vulnerable. Nuestra capacidad de respuesta ante una eventualidad, solo por el nivel de aseguranza, está muy reducido. A manera de ejemplo, esa otra cosa que se enfatiza es en que necesitamos actualizar nuestros instrumentos de planeación. Fíjense cómo se reitera tanto en un caso como en el otro. La recuperación de zonas degradadas, tenemos manchas, no tan drásticas como en otras partes del país, pero zonas degradadas, fundamentalmente cuando hablamos de procesos de erosión acelerada, y por otro lado, por la condición que tenemos de estar sobre el Océano Pacífico, la salinización tanto primaria como secundaria. Asimismo, creemos que debemos de emprender que lo intentamos con el proyecto, pero la verdad es que nos fue muy complicado y por lo tanto se quedó como una acción futura a realizar, a trabajar todo esto de las implicaciones económicas del cambio climático. Digo, lo intentamos porque sí hay ejercicios, hubo varias tesis, pero nos costó mucho trabajo recuperar y sistematizar esta información al momento del informe. Entonces, en poco tiempo habrá algunos ejemplos ya que se están haciendo, pero llevará más tiempo. Finalmente, en la parte de qué sigue, el propio programa establece un sistema de indicadores de desempeño para su evaluación y seguimiento. Hay un ejercicio de cuáles, pero en la parte de gestión concreta había una persona en el programa de parte de
la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado invitado, hasta el día de ayer estaban confirmados, pero una situación de última hora pidieron que pues comentáramos un poco dónde estábamos en este punto. Lo primero es que el programa está, desde el año pasado, a mediados del año pasado, está puesto como informe final y como resumen ejecutivo en los fondos mixtos, con así el gobierno del Estado y los usuarios, que en este caso es el gobierno del Estado. Eso ha llevado casi un año el proceso de evaluación. El CONACYT tiene sus propios procesos. Estamos a punto, espero tener la carta finiquito del proyecto, que me libera ya nos libera de que ya hemos concluido con sus criterios positivamente el proyecto. A la par entregamos a los usuarios, en este caso al gobierno del Estado, y el gobierno del Estado se maneja a través de un comité de planeación a nivel de todos los sectores, y ahí tiene un subcomité de medio ambiente. De ese comité trabaja por grupos de trabajo, hace esfuerzos por grupos de trabajo. Hay un comité particular sobre cambio climático. Ese comité, pues, están todas las secretarías y muchos actores. Al momento ya se ha revisado el documento, ya hay observaciones, estamos en el proceso, que de aquí se derive la formación en poco tiempo, creo, la comisión estatal, esta comisión que tiene que dar seguimiento a la gestión del programa. De aquí, de esta comisión, se viene un proceso tanto de consulta pública para hacer las adecuaciones y las modificaciones que requieran desde los sectores de la sociedad, y al mismo tiempo el trabajo en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado, quien tendría después el esfuerzo de decretarlo y también reforzar lo que tenga que ver con el financiamiento de acciones asociadas al programa. De otra forma no vemos que pase de un documento técnico, o a veces muy socializado, pero no pasaría de un escritorio. Entonces, por nuestra parte, haría énfasis en algunos aspectos que tienen que ver con el esfuerzo que hizo el Estado de Nayarit, o que ha hecho hasta la fecha sobre el tema. Primero, uno es en relación al inventario de gases de efecto invernadero. Creo que hay una coincidencia en lo que contribuye el Estado en territorio, en población, en PIB, es más o menos anda entre un 6.8, y resulta que andan más o menos en 0.6 la suma de todos los gases que emite a la contribución nacional. Ahí andamos un poco en esos valores. Bajito, pero ahí andamos en todos esos esquemas. Luego, en la parte misma de GI, creo que nos arroja muy concreto que debemos atender el sector de transporte, que si priorizamos, vamos después a el tema de ganadería a través de usos eficientes de alimentación, vamos enseguida al tema de cultivo de arroz, que es algo, son sistemas ya muy hechos, pero que algo se podrá hacer para disminuir la emisión, siendo que se está convirtiendo en líder nacional Nayarit en la producción de arroz recientemente. Básicamente serían los puntos a resaltar en lo de GI. En la parte de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, creo que debemos estar muy concentrados. Primero, yo creo en tener un instrumento, en que exista esto como instrumento de política pública. Tiene sus etapas todavía por hacerse. Señalarles que del proyecto regional aprobado existen recursos para hacer los foros correspondientes para que se socialice y se lleve a feliz término, esperemos. Creíamos junto con el gobierno, con las reuniones que hemos participado, que a finales de este año lo teníamos, pero por los cambios mismos del gobierno a nivel federal creo que están influyendo y que eso se retrasa en unos meses. Entonces creo en términos generales lo que la condición en que está el Estado en relación con el tema del Programa Estatal de Acción del Cambio Climático. Independientemente de que los estudios en particular se hayan hecho en su mayoría con las metodologías internacionales, con los asesores validados por el propio INE para ello, y finalmente los ejercicios que aquí se vieron en general sobre
riesgo y vulnerabilidad, pues ahí sí, yo le llamo, tenemos la primera aproximación. Creo que falta hacer muchas más aproximaciones, falta trabajar mucho más el factor de escala. Para poder hablar con los municipios, ahorita son análisis muy regionales todavía, y para trabajar a nivel municipal se requiere obviamente cambiar la escala. Sería por nuestra parte y agradecer el espacio, de igual manera la invitación a la Universidad Nacional Autónoma de México por la invitación a este espacio del segundo Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. Hemos estado trabajando que se hagan grupos interdisciplinarios, ¿no? Hablaban de inter e intradisciplinarios. Veo que ustedes también lo están manejando en ese contexto. Hay una parte que creo que todos está como que todas las disciplinas de alguna manera nos pega el cambio climático. Las sociales como que están todavía más aisladas en lo que es cambio climático, lo que faltaría integrarlo. No sé si estén manejando, por ejemplo, la comunicación en tu proyecto, o sea, ¿hay algún grupo de comunicación de la divulgación de lo que ustedes están desarrollando? Otro aspecto sería involucrar a los abogados como para que ellos hicieran su proyecto de ley que tanta falta nos hace y prácticamente decirle al gobierno del Estado, mira, te presento mi proyecto de ley, ya lo tienes prácticamente con base en lo que ustedes han desarrollado. Bueno, sería un trabajo muy interesante. Y otra de las cosas que se está manejando, que se me hace a mí muy innovador, es que están haciendo correlaciones de diferentes variables. O sea, no nada más, por ejemplo, como están trabajando ustedes a nivel local, aquí a nivel local están involucrando más variables. Es decir, eventos o situaciones que aparentemente pudieran ser aisladas, están jugando con no nada más manejar temperatura y precipitación. Están jugando con una serie de más variables, todo lo que se les encontró, todas las variables que les puedo ocurrir de jugar con ello. Entonces me hace un muy buen ejercicio que aparentemente pudiera no tener relación y finalmente están encontrando que sí hay relaciones en cosas aparentemente intrascendentes, ¿no? Pues, muchas gracias por haber participado con nosotros. Bueno, me gustaría que me platicaran un poquito de esto porque bueno, yo me quedé con la inquietud. Vamos a hacer la palabra a la maestra, a la doctora Susana Marceleño para que nos hable al respecto, porque sí se tocaron temas de la parte socioeconómica que ella abordó. Sí, yo creo que la parte social sí quedó un poco con una visión sesgada, sobre todo nada más se midió la percepción y no se involucró más hacia la vulnerabilidad y la amenaza de cualquier fenómeno natural o antropogénico que estuviéramos manejando. Y en el caso de comunicación, sí estamos trabajando con comunicación, con radio y televisión, y tengo una tesista de maestría que se realizaría ya todos los talleres sectoriales y la difusión y el hacer todos los cuadernillos y librillos hasta en dialectos para poder llevarlos a las comunidades indígenas, pero como acabamos de terminar el programa, empezamos ya ahora sí con las líneas que es la difusión y la comunicación para vincularlo con los sectores. Por mi caso sí sigue siendo, y yo estoy de acuerdo, que no nada más tenemos que ver los eventos de temperaturas extremas y precipitación. Yo me dedico a cosas de riesgo y sé que hay riesgos antropogénicos y muy naturales como huracanes y otras cosas que pueden estar asociadas a los eventos climáticos. No directamente, pero sí indirectamente, que se deben de tomar en cuenta y que nos deben de dar alguna opción para seguir investigando sobre ellos. No sé si... Sí, creo que el haber iniciado con ese tipo de análisis, cuando empezamos esto, yo andaba en la geografía de suelos, sigo andando, y así cada quien en su tema, pero hubo que poner el componente climático. Entonces, eso nos ha llevado un tiempo de asimilar, de capacitarnos incluso y de asesorarnos. Al final del día, el tema social, por ejemplo, que es muy importante,
créanme, iba incluido en los compromisos del proyecto. Sin embargo, en la realidad lo que pudimos hacer con las gentes que teníamos cerca de Nayarit, y son doctores reconocidos, pero que tampoco nunca habían trabajado con este enfoque del cambio climático. De tal suerte que en el término de comunicación lo que pudimos fue comunicar el proyecto. Hay una página de internet, hay cosas que difundieron el proyecto, muchos programas de radio, etc. Pero ahora, a partir de que ya se tiene más sistematizado el conocimiento y a dónde se quiere ir con esto del tema de cambio climático en lo local, creo que debiera empezar una estrategia y que seguramente va a empezar con el programa. Los investigadores que están involucrados entiendo que ya lo van a agarrar como un común denominador. También, aparte de abogados, tenemos una coordinación específica jurídica. Ha costado trabajo, incluso ahora en el proyecto regional es una condición del CONACYT que tengamos un grupo específico de abogados para traducir todo eso que dijimos los académicos y los tomadores de decisión y que compete a la parte jurídica. Entonces se está viendo, pero yo no veo algo aterrizado hasta, espero, con este segundo esfuerzo a nivel regional. En esta integración de variables, que efectivamente las metodologías están pensadas más para temperatura y precipitación, lo que hasta ahora hemos trabajado con esto de los índices y los escenarios de cambio climático, pero luego ahí nos atoramos, y hay que decirlo aquí también, nos atoramos porque esperábamos, los que queríamos evaluar vulnerabilidad y riesgo, esperábamos que esto nos diera todos los elementos para hacer el análisis de vulnerabilidad, y resulta que no, que esto nos daba mucha información, pero que eso había que realmente analizar eran las amenazas que se derivan de esos cambios en las variables del clima. Por ejemplo, en una variable de los eventos mínimos de temperatura, ¿qué implicaciones tenía en qué amenaza? Entonces, si analizamos nosotros las temperaturas máximas y las máximas, ¿qué implicaciones tenía a las amenazas? Nosotros decidimos, previo análisis de la información, trabajar, creo, con 5 amenazas, algunas expuse aquí. Uno fue los eventos extremos de temperatura, que tienen que ver con los golpes de calor y tienen que ver con las heladas. Analizamos tormentas y huracanes, analizamos inundaciones por el significado que tienen para el Estado, con la información disponible y algo que le pudimos añadir con los investigadores que participaron, incremento del nivel del mar. Entonces fueron las amenazas que pudimos documentar, que pudimos tener en cuenta a partir de la información tanto histórica de la variabilidad climática como de lo que se generó a partir de estos escenarios de cambio climático. Bien, gracias. Bueno, como ven, esto que de repente pareciera ser el final de un proyecto, más bien es el inicio de muchos otros proyectos que se pueden manejar, ¿no? Al final de cuentas es nada más hacer la tela para seguirle cortando y hacerlo al molde de cada una de las diferentes temáticas, ¿no? que pueden haber. Ahorita, como que contaba la doctora Susana, por ejemplo, hubo una persona esta que se va a integrar a la maestría, y ella estuvo trabajando con unos grupos de secundaria, Susana, ¿eran? En una localidad del Presidio de los Reyes, ya en la boca de la sierra, en Nayarit, y al principio ellos era medir qué tanto sabían de cambio climático, pues resulta ser que no sabían nada, ¿no? Ella estuvo yendo, dándoles una plática, se hizo la página web, les estuvo ayudando hasta cosas extras, ¿no? Con las computadoras, el centro de cómputo y demás, y al final les volvió a hacer como una especie de examen, una evaluación para ver el impacto que había tenido, y los chavos ya eran un poco más conscientes, ¿no? Entonces, ojalá pudiera llegar eso a las primeras, a las secundarias, ¿no? Para que las nuevas generaciones, mañana pasado, tengan más en la mente, ¿no? Esto de cambio climático y atender esos cambios, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios, dudas, sugerencias? ¿Esto lo tienen en la página ya ahorita, en alguna página en particular, sus resultados? Están ahorita por el proceso que se lleva en CONACYT, está a punto de liberarse por CONACYT. Está ahorita asentados los datos, todos los dos informes, tanto en el CONACYT como en el gobierno del Estado.
Hasta que no se los liberen no podemos hacer. Estamos previendo una publicación de la parte científica, de los estudios normales que se hicieron, independientemente del programa que tiene otro curso, ¿no? más de carácter administrativo y político. De hecho, ahí en la página ya se encuentran diversos materiales, ¿no?, que se estuvieron trabajando durante el desarrollo del proyecto, y posiblemente a lo mejor ya una vez ya autorizado y publicado, podría ser el mismo mecanismo para mantenerlo, ¿no? Máximo que se va a seguir trabajando en ese proyecto ahora ya a nivel regional, ¿no? Yo creo que no pasa un mes que esté en algún lugar público ya, en alguna página. De hecho, el lugar, creo que la página, si mal no recuerdo, es www.cambio-climático.uan de Universidad Autónoma de Madrid.mx. Ese es el sitio donde está la página, por si alguien la quiere consultar. Y bueno, si no hay ninguna otra pregunta, perdón. Yo tengo curiosidad, ¿cómo están manejando lo que es el incremento? O sea, ¿a través de líneas de costa? ¿O cómo están manejando lo que es el aumento de toda la costa que tiene, el incremento del nivel del mar? Es una pregunta compleja en la respuesta, resolverla, porque no es directo el incremento, sino ahí tiene que ver con